Son las 6:30. Surfuy y apanchispa rimayninchis. En la cantina que me quedé dormido, me robaron los zapatos, me quedé en calzoncillos. Por estar mareado, perdiendo el tiempo, perdí muchas cosas y hoy me arrepiento. Me echaron de mi casa y también choqué mi carro, perdí toda mi plata y me echaron del trabajo. Perdí a mis amigos y también perdí a mi amor, por eso que estoy llorando. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas genera graves problemas familiares. Cuida tu vida, cuida tu familia. No tomes bebidas alcohólicas en exceso. Son las 6:39. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuichis mamitakuna, papitukuna, wayrikuna, panaykuna, kunampuncheqa ñata rikamusianchis martes 19 de agosto del año 2025. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas. Noqaykuña kaypiña tarikamusiayku kay informativo Willaricui Nisqapia. Ayillanchu y Mainalla, ¿cómo están nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas? Nuestros hermanos en Tambobamba, en Akira, en Mara, en Coyurqui, en Chalhuahuacho, ¿no? En Cotabambas. Un abrazo muy grande para Radio Poder Chasqui, que a esta hora de la mañana siempre está en la sintonía de Radio Surfuy, la voz de todos. Allá en Tambobamba también para mis hermanos. Muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es César Loaiza y con ustedes nos quedamos hasta las 8:30 de la mañana en el informativo Willaricui. Saludos a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, Antabamba, Grau y Paruro, hasta donde llega las potentes ondas de Radio Surfuy, la voz de todos. 6:42. De inmediato le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hernán, Alillancho Minaya. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui, quienes día a día se enganchan a la programación de Radio Surfuy, la voz de todos. Así es, amigos, el día de hoy estamos en cabinas para acompañarles hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional e internacional. Noticias, amigos oyentes, en el informativo Willaricui. Y el día de hoy hemos amanecido, amigos oyentes, con un friecito, hemos amanecido con helada. Y por lo tanto también, amigos, lo que recomienda el CENAMI es que utilicemos ropa abrigable. Hay que protegernos la cabeza. ¿Y por qué, amigos oyentes? Les comentamos porque habrá noches frías en la Sierra Centro y Sur que ponen en riesgo la afectación a 120 distritos en la parte de la Sierra Centro y Sur, amigos, y el descenso de la temperatura nocturna de moderada a extrema intensidad en la Sierra Centro y Sur pone en este caso en riesgo en afectación a 120 distritos, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED.
ante el aviso meteorológico, amigos oyentes, del Senami, en el que anuncia ocurrencia de este fenómeno entre el día de hoy, martes 19, y mañana, miércoles 20 de agosto. Según el documento, Arequipa es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 19, seguido de Ayacucho con 13, Puno con 6 y Cusco en 3. Entre tanto, amigos oyentes, 79 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Apurímac, Moqueo y Tacna, se encuentran en riesgo alto. Para conocer, amigos oyentes, la información, les damos aquí pues toda la información del informativo Huillaricuy. Y frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, ha recomendado tomar medidas necesarias para cuidar la salud y también pues con ello evitar, amigos oyentes, la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso del aire frío a los pulmones. Así es que hay que abrigarnos, hay que proteger sobre todo a nuestras personas de la tercera edad y a los pequeñitos, a los niños, porque ellos son los más propensos a sufrir de estos cambios bruscos de temperatura y con ello podría pues darles algunas infecciones respiratorias agudas. 6 de la mañana con 44 minutos y vecinos del barrio de Huichaypampa, allá en el distrito de Chalhuahuacho, vienen reportando la construcción de una vivienda en la ribera del río, en la faja marginal del río, ¿no? Están tratando de ganarle espacio, terreno al río y esto es un riesgo bastante grande, ¿no? Los vecinos del barrio Huichaypampa registraron el vaciado de una losa, en este caso, en la faja que colinda con el río Chalhuahuacho. En el video también se muestra la construcción de una vivienda con estructuras que nacen desde el mismo río, lo que podría generar consecuencias fatales en el periodo de lluvias. Hasta el momento no se tiene pues la intervención de las autoridades de Chalhuahuacho. ¿Dónde están nuestros hermanos de la municipalidad? Defensa civil, en fin. Porque en realidad ahí se está cometiendo, pues, se están burlando, pues, prácticamente el río, ¿no? Porque imagínense, este río de Chalhuahuacho no es un río para jugar, en la temporada de lluvia crece bastante fuerte. No en vano dicen que el río vuelve a su cauce. Y querer ganarle espacio al río, estar construyendo en esta temporada de secas, digamos, así sean las vigas más fuertes, estamos poniendo en riesgo a nuestra familia, estamos poniendo en riesgo nuestra vida y salud. El video es bien claro, ¿no? Es bien evidente. Y incluso durante este tiempo, muchas personas comienzan a botar los desmontes al río, ¿no? A la ribera, para comenzar a ganarle espacio al río, ¿no? Para ganar, digamos, por ahí más terreno. Y después, cuando crece el río, cuando las lluvias se intensifican, pierden toda la inversión. La persona que está construyendo en ese lugar, tratando de ganar espacio al río, no sé si lo ha pensado bien, se ha asesorado con un ingeniero, ha pedido los permisos correspondientes a la municipalidad, porque está invadiendo el cauce del río, está invadiendo un sitio que en realidad nadie debería tocar. Se debe respetar por seguridad también de todas las otras personas, de todos los vecinos. Lamentable lo que viene ocurriendo en Chalhuahuacho. Esperemos que la municipalidad se pronuncie al respecto, ¿no? Porque si hay un permiso, una licencia de construcción en esta ribera al lado del río, justamente la falda del río, tendrían pues que demostrar si tienen, y si la municipalidad ha autorizado, bueno, se estaría metiendo en un problema bastante grande. Mucho cuidado con dónde invertimos y hacemos nuestra casita, porque después tenemos consecuencias graves. 6:47 minutos, mi estimado Hernán. Lamentable, César, de lo que vienen construyendo pues a la ribera del río esta infraestructura, y justamente el día de ayer compartieron ese video en redes sociales. Hice pues personales que están vaciando una losa ya, están haciendo como quien dice, no sé si servirá de sótano, será primer piso,
pero sin embargo, amigos oyentes, pone en riesgo la vida de las personas que podían habitar en esa infraestructura, porque el río aún está calmado todavía. Cuando entremos a la temporada de lluvias, ese río va a aumentar su caudal, y bueno, nosotros sabemos que el río lleva pues muchas cosas, se lleva piedras incluso gigantescas, y esto va a tener de repente algunas consecuencias fatales, ojalá que no, en el futuro. Así es que, amigos oyentes, hay que tomar en serio nuestras vidas, y tampoco nos podemos, en este caso, aventar o jugar pues con el río, de ponerlo ahí una infraestructura, a pesar que digamos, no, bueno, está con material concreto, está con fierro armado, sí, pero para no, toda la vida. No, eso no te va a garantizar, amigo, de que esa casa esté ahí para siempre, ¿no? Entonces hay que respetar incluso el límite pues de la construcción frente a las riberas de los ríos, ¿no? Siempre hay una medida, amigos oyentes, para poder respetar, en este caso, las construcciones. Bueno, entre tanto, amigos oyentes, vamos hasta, en este caso, hasta Cusco, porque el gerente regional exige plazos y responsabilidades en contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero. El aeropuerto de Chinchero, amigos oyentes, desde hace años que viene siendo, de repente dicen por ahí, sí, vamos a construir, luego se paraliza, luego nuevamente, no, necesitamos una adenda, necesitamos presupuesto, pero sin embargo, amigos oyentes, Juan Carlos Galdós señaló que el grupo especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrá 15 días para identificar responsabilidades civiles, y también exigió un cronograma que garantice la entrega de la obra en diciembre de 2026. En este caso, el gerente, amigos oyentes, del gobierno regional de Cusco, Juan Carlos Galdós, advirtió que el grupo especial conformado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evaluar el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que tendrá pues 15 días para determinar responsabilidades en los funcionarios que estuvieron a cargo, y también ha habido pues una resolución del contrato. Esta resolución ha sido ya observada por instancias supranacionales que han tomado una determinación, y han habido también una multa al Estado peruano. Entonces el Estado peruano, por supuesto, tiene que, en este caso, replicar esta situación, y genera pues una respuesta a los funcionarios que motivaron a esta situación. Así manifestó, amigos oyentes, el gerente Juan Carlos Galdós sobre este tema del Aeropuerto Internacional de Chincheros. 6 de la mañana, 50 minutos. No se olviden, hermanos, Huayquicuna, Panaicuna, el día 28 de agosto se va a desarrollar una rifa, una gran rifa, en beneficio de la segunda jornada regional de jóvenes Apurímac 2025. Este es un encuentro entre jóvenes de las distintas parroquias de la región Apurímac, ¿no? Quienes van a visitar al distrito de Chalhuahuacho. Se prevé la visita de un promedio de 1,000 jóvenes de diferentes partes de la región Apurímac, quienes se van a reunir los días 26, 27 y 28 de septiembre en el distrito de Chalhuahuacho. Nuestro párroco del distrito de Chalhuahuacho, el padre José Manuel Vizcarra, está organizando todo, está teniendo un arduo trabajo en el distrito de Chalhuahuacho para que se logren encontrar estos jóvenes, puedan compartir experiencias y puedan, en este caso, pues, tener tipo un encuentro, un congreso de jóvenes de diferentes parroquias. La parroquia Patrón Santiago de Chalhuahuacho está invitando a comprar y a participar en esta rifa. Entonces, de ley, nosotros como chalhuahuachinos tenemos que apoyar a esta rifa, ¿no? Hay más de 13 premios, hay un refrigerador, lavadora, tenemos televisor, licuadora, celular, entre otros, muchos premios que van a ser sorteados en esta rifa el 28 de, en este caso, agosto, ¿no? Va a ser en la puerta, el sorteo va a ser en la puerta de nuestra parroquia, de nuestra capilla del Patrón Santiago. ¿Dónde va a haber puntos de venta? Muchísima atención. ¿Dónde puede comprar usted su ticket de esta rifa para que podamos apoyar? Pues va a ser pues en la parroquia de Chalhuahuacho de 6 a 7 de la noche. Pueden comprarlo ahí. Va a haber una persona que está vendiendo en la parroquia de Chalhuahuacho. En el local de Cable Magnífico de 12 a 5 de la tarde. Y también pueden hacer su compra virtual por Yape o Plin al 966 16 22 50.
por Yape o Plin al 966-1622-50, ¿no? Entonces, ¿cuánto está el ticket? Me pregunta acá don Chinchilico. 5 soles, Chinchilico. Cómprese por lo menos unos 10 tickets. Usted tiene suerte, de repente se lleva ahí el televisor. De los 10 premios. O de repente se lleva los 10 premios. Bueno, ahí está, hay que apoyar. En realidad, este encuentro, pues, ayuda a promocionar la imagen del distrito de Chalhuahuacho. Imagínense que van a venir 1000 jóvenes, van a estar acá y tenemos que darle la mejor atención en nuestro distrito, mi estimado Hernán. Así es, amigos, hay que participar, hay que apoyar por una causa buena en la parroquia de Chalhuahuacho, porque el padre también viene realizando actividades para con ellos recaudar fondos y también pues llevar adelante esta jornada de la juventud aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Son aproximadamente 1000 jóvenes que participarán en esta jornada de la juventud de la región de Apurímac, y por ello también desde la parroquia vienen realizando estas actividades en favor de estas actividades juveniles que se realizarán en el distrito de Chalhuahuacho. Así es que hay que colaborar con 5 soles por un ticket, y también con ello de repente nos podemos llevar el premio mayor, ¿no? Porque hay bastante premios, no es solamente 1, 2, 3 premios, hay bastante premio, amigos oyentes, para participar de esta gran rifa que realiza la parroquia, liderado por el padre José Manuel Vizcarra. 6 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, y ayer Alejandro Toledo en su juicio se expresó que estuvo mal de salud, estuvo débil, y justamente, amigos oyentes, ahí lo tenemos ya el audio, donde pues Alejandro Toledo se pone un poco melancólico, se pone triste, y pide a que digan, por favor, me siento mal, necesito una atención médica. Pero sin embargo, amigos oyentes, ya el día de ayer también el Instituto Nacional Penitenciario del INPE ha comunicado a la opinión pública sobre el estado de salud del expresidente Alejandro Toledo, y recalcaron que se encuentra estable. Bueno, no sabemos a quién creer, si es Alejandro Toledo o es el INPE, y a través del comunicado mencionan que el exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo, en estos momentos se encuentra en un estado clínico y hemodiálico estable. Sus enfermedades crónicas están siendo controladas y sin cambios significativos en su evolución, de acuerdo al informe médico correspondiente. Sin embargo, Alejandro Toledo dice pues que me estoy mal, totalmente mal. Escuchemos lo que dice don Alejandro Toledo. Lo tiene ya el audio, don Chinchilico. Adelante, suéltalo, por favor. Por favor, necesito ir a la... Pero ahora lo prioritario es, por favor, necesito ir a la clínica por la gravedad de mi condición de salud. Señores magistrados, con todo respeto por la labor que ejercen en la Administración de Justicia, quiero ser corto. No es mi especialidad el derecho. Creo que ustedes tienen copia de mi currículum vitae. Estoy de acuerdo con los argumentos expuestos por mi abogado, pero debo decirles que lamento profundamente. He pasado 58 años fuera del país, trabajo en el mundo académico, soy profesor de la Universidad de Stanford y de Harvard, y dicto conferencias en el mundo. Sin embargo, ahora me encuentro muy complicado de salud, que no ha sido producido aquí en la prisión de Barbadillo, sino que ya lo traía desde los Estados Unidos, en donde he venido siendo tratado en el hospital de la Universidad de Stanford. He logrado algunos síntomas muy complicados. He llegado a 190 grados de presión arterial cardíaca. Tengo un cáncer
Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado. Tengo un problema serio de ansiedad por el cual estoy tomando medicina. Tomo 16 medicinas diarias. El Tribunal Constitucional ha emitido una resolución para que me lleven a la clínica que tiene mis antecedentes, tanto en el tema cardíaco. Bueno, ahí está la declaración de Alejandro Toledo, ¿no? Pidiendo que el juez le dé pues algunas concesiones por temas de salud. Sin embargo, pues ahí usted, amable oyente, saque sus conclusiones, ¿no? Hay una frase que dice desde hace mucho tiempo, en la boca del mentiroso, la verdad se hace dudoso, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Bueno, don Alejandro Toledo tiene muchas cosas que responder ante la justicia, está recluido en el penal de Barbadillo, se le ha hecho una extradición, y incluso cuando se le hizo este proceso de extradición, él decía, me voy a morir, no quiero morirme en una cárcel peruana. ¿Recuerda usted, no? Claro, sí, sí. Y bueno, está acá ya, sigue en esta cárcel y sigue afrontando muchos procesos, y ahora aparece con este video. Veamos, saquen sus conclusiones, amigos oyentes. Ustedes lo han escuchado a don Alejandro Toledo, expresidente del Perú. Claro que sí, y bueno, y entre tanto el INPE, amigos oyentes, en su comunicado manifiesta que seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de la salud como parte de los derechos fundamentales de la población penitenciaria. Bueno, ahí estará siempre el INPE atento a lo que pueda suceder con el estado de salud del expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Lo cierto es que no creo que haya, o sea, no debería haber preferencias por ciertos reos o ciertos personajes que han delinquido y han hecho daño a nuestro país. 7 de la mañana en punto. Huaycaicuna, Panaicuna, hoy es martes 19 de agosto del año 2025. Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Hakucho Huaycay Panay y Magninkei Frasenesca. La frase para el día de hoy, amigos, o bueno, de la semana que nos acompaña en el informativo Huillaricui es lo siguiente. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. El optimismo te conduce al logro, ¿no? Nada se puede hacer sin fe y esperanza. Siempre, siempre con buena actitud al trabajo. 7 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos al encuentro con la historia que aconteció un día como hoy, 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía. Día Mundial de la Fotografía. Un saludo a todos nuestros hermanos, amigos que se dedican a este maravilloso mundo de la fotografía, ¿no? Donde quedan pues retratadas imágenes cotidianas o imágenes históricas. ¿Qué hubiéramos hecho si es que no existiría la fotografía, mi estimado Hernán Zulca? Quizás perderíamos parte de la memoria de nuestro planeta. Claro que sí. Bueno, feliz día a nuestros amigos fotógrafos, quienes se dedican también, amigos oyentes, a este arte de la fotografía. También el día de hoy, 19 de agosto, amigos oyentes, es el Día Mundial de la Asistenta Humanitaria. Aquellas personas que realizan este trabajo humanitario en diversos centros de salud y también de repente en algunas instituciones públicas y privadas. 19 de agosto también se conmemora el Día Mundial del Orangután. Día Mundial del Orangután. Y la historia en el tiempo, amigos, en el año de 1874 nace en Chiquián, Ancash, Luis Pardo Novoa, el bandolero, revolucionario y justiciero social, cuyas correrías se hicieron famosas a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entre tanto, en el año 1910, el gobierno peruano adquiere 2 submarinos franceses tipo Lovebird, el Ferre y el Palacios, que arribarían al puerto del Callao a bordo del buque dique Cangorúo,
en el año 1912 y 1913 respectivamente, con los cuales se forma la escuadrilla de sumergibles y se inicia una historia en la submarina o en la Marina de Guerra del Perú con estos submarinos que se incorporan a nuestro país. Vamos al año de 1951, nace el jugador Salvador Salguero, exfutbolista del club de Alianza Lima. Entre tanto, en el año 1951 nace en el Callao Laura Bozzo Rotondo, abogada, presentadora de televisión de reality show, conductora de Intimidades, Laura en América, Laura y entre otros. Fue juzgada por vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Laura Bozzo fue absuelta en el 2007 de todos los cargos que se le imputaban y cumplió 3 años de prisión domiciliaria en los cuales continuó realizando sus programas. ¿Dónde se encuentra ahora Laura Bozzo? En México, me parece. México, ¿no? Parece. En el año 2003, el representante de la ONU, Sergio Vieira de Mello, el capitán de navío español Manuel Martín Oar y otras 21 personas mueren al estallar un camión bomba cerca de la sede de la ONU en Bagdad. Atentado reivindicado por las vanguardias armadas del Segundo Ejército de Mahoma. Diario El Comercio, todos los derechos reservados. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 4 minutos. Nos vamos de inmediato a conocer nuestros principales titulares para el día de hoy en el informativo Willaricui. Mamitakuna, papitukuna, Hakucho, que hay titulares Niscawa. Atención, ex talentos de cobre de las Bambas destacan con el proyecto Agrobambas en Río de Janeiro y representarán pues próximamente al Perú en China entre el 13 y 15 de agosto. Se desarrolló en Río de Janeiro una de las etapas del campeonato de alivio de la pobreza 2025, iniciativa liderada por la Universidad de Xiwan de China. En este encuentro participantes pues de distintos países latinoamericanos, incluido Perú, compartieron proyectos innovadores y el equipo de peruano, en este caso conocido o denominado Yachta, conformado por ex practicantes de Minera Las Bambas, ex talentos de cobre, debutó y obtuvo pues la medalla de plata gracias a su proyecto Agrobambas, lo que les permitirá cumplir y competir próximamente en la sede principal en China con este proyecto innovador que presentaron estos jóvenes en este concurso a nivel nacional e internacional. 7:05 minutos. El primer encuentro y taller se realizará el 22 de agosto de 2025 a las 3 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad, amigos oyentes, de Akira, donde participarán jóvenes de 18 años a 29 años y adultos desde 30, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana con el cuidado y protección del medio ambiente. Para el mismo, los postulantes deberán mostrar liderazgo, responsabilidad, compromiso con su comunidad, además disposición para recibir capacitaciones, amigos oyentes, en esta actividad que viene realizando la Municipalidad Distrital de Akira, y por ello hace una convocatoria para que en este caso, las personas que participen de estas actividades puedan presentarse el 22 de agosto a las 3 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Akira. Son más de 18 jóvenes, ¿no? Y 29 años, más o menos entre 18 y 29 años de adultos. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:06 minutos, y la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en coordinación con la RENIEG, Abancay, vienen realizando la campaña de emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad Electrónico, dirigido a niños y adolescentes de 0 a 17 años. Una persona, en este caso, y personas mayores de 60 años pueden obtener su DNI electrónico. Hoy atenderán en el centro poblado de Tambulla desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Una oportunidad para acceder a un documento moderno, seguro y con más beneficios. No dejes pasar esta oportunidad de obtener tu DNI electrónico totalmente gratis.
nuestros amigos de la RENIEC de Abancay van a estar presentes y están impulsando esta campaña de renovación de DNI con el DNI electrónico. 7 de la mañana con 7 minutos, Guayrecuna Panaicuna, aquí en el informativo Willaricuy. Vamos con más titulares, amigos, en el informativo Willaricuy, porque este viernes 22 de agosto Ecotrueque Coyurqui 2025 continúa esta vez en el centro poblado de Ñahuinlla con el objetivo de dar valor a los materiales reciclables y reducir la contaminación, y por lo cual también la municipalidad hace la invitación a todas las personas y también de llevar sus residuos de botellas de plástico y latas, y donde podrán intercambiar por tinas, baldes, coladores, cesto de ropa, productos de limpieza, entre lo cual también, amigos oyentes, quien recicla, reusa y reduce también cambia por estos en este caso por estos coladores, por estos cestos de ropas, ¿no? Y lo va a dar un buen uso. 7 con 8 minutos, nos vamos hasta el distrito de Cotabambas. La Municipalidad Distrital de Cotabambas y la comunidad de Colca invitan a toda la población a participar en la tercera feria agropecuaria, agroindustrial, gastronómica y artesanal del Centro Poblado de Colca 2025, donde habrá exhibición y venta de productos agroindustriales, degustación de la mejor gastronomía local, venta de artesanía con identidad cultural, música, danza y actividades para toda la familia y mucho más. En el Centro Poblado de Colca te espera pues este 24 de agosto, desde las 9 de la mañana están presentes ahí nuestros hermanos. Vamos a esta tercera feria agropecuaria, agroindustrial, gastronómica y artesanal Colca 2025. Titulares en el ámbito regional, amigos, y en los próximos días arribará a la región de Apurímac un equipo de supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU para verificar el cumplimiento de la ley número 32171 que autoriza en forma excepcional el nombramiento de docentes contratados, y que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, aprobó requisitos adicionales no contemplados en la norma. 7 con 10 minutos y dictan 9 meses de prisión preventiva contra sujeto acusado de abusar a menor en Tumayhuaraca, ¿no? El juez del primer juzgado de investigación preparatoria, esto en Andahuaylas, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Alberto Zipaucar Vargas, acusado de violar a una menor de 11 años cuando retornaba de su escuela con dirección a su domicilio. Que le caiga todo el peso de la ley a este individuo, se ha cometido este delito. No podemos permitir que se sigan, en este caso, pues, originando estos delitos en nuestra región y en nuestro país. 7 con 10 minutos. El alcalde provincial de Andahuaylas, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, fue reconocido por el despacho de la tercera vicepresidencia encabezada por el congresista Ilis López Ureña, quien organizó un acto de reconocimiento público a todas aquellas autoridades de los gobiernos locales, distritos y provincias del país que iniciaron su compromiso constante con este logro, que beneficiará de ahora en adelante y de manera permanente con el incremento del Fondo de Compensación Municipal Foncomún. 7 con 11 minutos, Guayrecuna Panaicuna, que hay informativo Willarico Iniscapi. Un saludo para Obispo Quispe Reaño, muchas gracias por la sintonía. Obispo, un abrazo muy grande para ti, para todos nuestros amigos que nos están sintonizando en Tambulla, allá en Tambobamba. Un abrazo grande para toda la familia de Tambobamba. Atención, clausuran escaleras eléctricas de descenso en el centro comercial Real Plaza de Cusco. Medida se optó tras quedar atrapado el pie de un niño en el último fin de semana, justo en el Día del Niño, en las escaleras eléctricas de descenso, de bajada, en el centro comercial del Real Plaza de la Ciudad Imperial del Cusco, ¿no? Fueron clausuradas estas escaleras temporalmente por la Municipalidad del Cusco, luego de que el pie de un niño quedara atrapado este último fin de semana en estas escaleras. Felizmente no hubo mayores consecuencias. El susto se produjo porque estas escaleras pues pueden incluso hasta quitar una pierna a una persona. Felizmente no llegó a mayores, pero ya generó pues el miedo, el pánico en los ciudadanos del Cusco. Más titulares, amigos oyentes, y la peruana gana en este caso el Sony World Photography Awards, amigos oyentes, y se trata de Micaela Valdivia,
quien ganó uno de los premios más importantes en el mundo de la fotografía con su trabajo denominado El día que no volvimos a ver la cordillera y el mar, que muestra, amigos, la realidad de las mujeres encarceladas. 7:12 minutos, 7:12 y el retrato del creador de Coquito. Estamos hablando pues de un ilustre arequipeño. Ahora ya forma parte de la galería de arequipeños ilustres, el retrato de Everardo Zapata Santillana, ilustre educador y creador de Coquito. Fue incorporado este lunes a la galería de arequipeños ilustres del Museo Histórico de la Municipalidad. En este caso, de la Municipalidad Guillermo Segarra Meneses, en el marco de las celebraciones por los 485 aniversario de Arequipa. Bueno, hubiera sido lindo pues que esta estatua de Everardo Zapata Santillana se hubiera hecho cuando él esté en vida y se le hubiera entregado, ¿no? Pero bueno, ahí está el homenaje que le rinde la Ciudad Blanca a el creador del libro Coquito. ¿Usted ha tenido su Coquito? Claro que sí, con él he aprendido a leer, ¿no? El Coquito. Claro. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Amo a mi papá. 7:13, vamos con más titulares. Y seguimos, amigos oyentes, en la región de Arequipa, porque Salud, amigos oyentes de Arequipa, inaugura unidad de trasplante renal y buscan duplicar número de operaciones. La red de asistencia en Arequipa, amigos oyentes de Salud, inauguró la unidad funcional de trasplante renal del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, a fin de atender la creciente demanda de pacientes que requieren un trasplante de riñón en la región. 7:14. ¿Y qué está pasando en el mundo? Han detenido a 2 hermanos. Detienen a 2 hermanos investigados por feminicidio de su hermana en Huancané, esto en Puno. La policía capturó en Juliaca a Asunción y Carmelo Mamani Cama, acusados de asesinar a su hermana Úrsula Mamani Cama con arma de fuego. El crimen estaría vinculado a disputas por terrenos. ¿Qué les parece? Por eso, lo mejor que usted puede dejar a su hijo, amable oyente, es su educación. Después, cuando ya el papá, la mamá parte, terreno mantatacana kushanko. No, yo le he ayudado más a mamá. No, yo he servido más. No, para mí más grande. ¿Por qué para ti a la frontera? No, ¿por qué a ti atrás? Chepitacana kushanko. En vida, lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Si tienes terreno, tienes bienes, disfrútatelo, papá. Llévatelo, disfrútatelo, véndetelo. Finalmente, si los has educado a tus hijos bien, vas a tener la conciencia limpia y tranquila de que ellos se sepan defender en la vida. 7:15. Hay, amigos oyentes, 227 distritos de la Sierra Centro y Sur en riesgo por lluvias, granizo y nieve, según informó el, amigos oyentes, el Ceprendet. Ayacucho es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 33, seguido de Ancash con 26, Huancavelica con 15, Arequipa 14, Apurímac 12, Lima 8, Pasco 5 y Cusco 1. Así es que va a haber, amigos, lluvias y granizo, nieve en la Sierra Centro y Sur de nuestro país. Y en Arequipa está con 14 y nuestra región Apurímac con 12 distritos. 7:16. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones declara en reorganización Provías Nacional y Provías Descentralizado. La decisión del ministro César Sandoval busca poner fin a las mafias que direccionan las licitaciones de construcción de carreteras y puentes a nivel nacional. Provías Nacional y Descentralizado tendrán nuevos directores y se redefinirán pues sus métodos de trabajo institucional. Bueno, una buena medida. Esperemos que se logre pues combatir la corrupción en muchos estamentos de nuestro país, ¿no? La corrupción está a todo nivel, 7:16, mi estimado Hernán. Vamos con más titulares en el ámbito nacional. Y la Corte Suprema rechaza apelación de Pedro Castillo contra fallo judicial que declaró infundado su pedido para cesar la prisión preventiva. El exmandatario continúa recluido en el penal de Barbadillo desde el pasado 7 de diciembre de 2022, tras su fallido intento de golpe de Estado, sucedido el pasado 7 de diciembre del 2022. 7:17. Y otro expresidente que está haciendo noticia, pero que también está recluido en el penal de Barbadillo.
INPE asegura que el estado de salud de Alejandro Toledo se encuentra estable. El INPE informó que el exmandatario presenta un estado clínico hemodinámico estable y que sus enfermedades crónicas están controladas y sin cambios significativos en su evolución, según un informe médico. Bueno, sin embargo, Alejandro Toledo un poco más salió haciendo pues un llamado al juez de que le dé una concesión porque se encuentra muy mal de salud, según Alejandro Toledo. Pero el INPE dice que no. Bueno, ¿quién miente? ¿Quién miente? 7:18. Vamos con más titulares y amigos, Diana González cuestiona a Cutipa por proponer prórroga del Reinfo y exige aprobar ley MAPE antes de noviembre. Diana González, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, cuestionó la gestión de Víctor Cutipa por impulsar la prórroga del Reinfo hasta 2026 y reincorporar 50.000 registros ya cerrados. Mi querido amigo Edgar Lima me envía en este caso, pues el programa de festejos de Huaracoyo. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de la comunidad de Huaracoyo que están de fiesta. Nos dicen que hay diferentes actividades. Cumplen 27 años nuestros hermanos de Huaracoyo. Muchísima atención, Edgar Lima. Un abrazo muy grande para ti, para toda la familia Lima, para toda la familia Valencia, para toda la familia Rata de la comunidad de Huaracoyo. Muchísima atención. Feliz aniversario. Nosotros desde aquí, desde Radio Surfui, vamos a dar más adelante a conocer toda la programación de este importante aniversario de los 27 años de la comunidad de Huaracoyo. 7:19, nos vamos de inmediato al plano internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Nos vamos hasta Bolivia. Bolivia elige la derecha, dio un giro hacia la derecha. Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga pasan pues a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. El conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia muestra que Rodrigo Paz lidera con 31.6% de votos, seguido por Jorge Tuto Quiroga con 27% de los votos escrutables. En ese entender, ya Bolivia está cambiando radicalmente su posición, al igual que lo hizo en su momento Argentina, ¿no? Con la elección de Javier Milei. Ahora Bolivia, ¿no? Y es que es desesperante la situación del país del altiplano con la falta de dólares, escasez de combustibles y más, ¿no? Veamos finalmente quién gana estas elecciones en Bolivia, que la segunda vuelta va a ser en 21 días. 7:20, mi estimado Hernán. Así es, amigos, vamos con más notas internacionales. Y Donald Trump asegura que Vladimir Putin va a liberar a más de 1.000 prisioneros casi de inmediato. El intercambio de prisioneros ha sido una de las pocas vías diplomáticas que Rusia y Ucrania han implementado desde el inicio de la guerra. 7:20 y el gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusa a Diosdado Cabello. Bueno, este es un político venezolano que junto a Nicolás Maduro están haciendo lo que quieren en Venezuela, ¿no? Donald Trump acusa a Diosdado Cabello y su pandilla de destruir Venezuela. El mensaje escrito en español marca un nuevo episodio entre la tensa relación entre ambos países desde que el gobierno de Donald Trump reiterara su acusación contra Maduro de ser el líder de un grupo criminal del cártel de los soles y elevara la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a $50 millones por información que conduzca a su arresto de este señor. Estamos hablando de Nicolás Maduro, a quien ya le han incautado en diferentes partes del mundo un promedio de $700 millones en bienes, mansiones, carros, entre otras cosas. Toda la vida de lujo que se da, ¿no? La vida de lujo que se da. En este señor Nicolás Maduro, el que dice el de la izquierda, el que dice que igualdad para todos. Pero mira, pues ahí bueno, está Nicolás Maduro. Del dicho al hecho hay mucho trecho. 7:22 en el plano deportivo. ¿Qué tenemos, Hernán Zulca? Vamos con las notas deportivas, amigos, porque Agustín Lozano se queda hasta el 2030. Es reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol y extiende su mandato hasta 2030 en la Videna.
Y ayer se ha realizado en la Binana, amigos oyentes, las elecciones para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Y como era de esperarse, Agustín Lozano fue reelegido en su cargo para el periodo 2025-2030. La elección acabó con 61 votos a favor, 13 en blanco y ninguno en contra. Bueno, según informaciones también decían de que era el único que se había presentado para seguir asumiendo el liderazgo de la Federación Peruana de Fútbol. Pero sin embargo, amigos oyentes, parece que no ha habido otras personas que se interesen en participar y asumir el cargo, en este caso, de la Federación Peruana de Fútbol. Y muchos se preguntan, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? 7:23. Atención, Universitario de Deportes solicitará pues audios del VAR y enviará queja a la CONAR por gol anulado al Universitario este domingo en el empate que tuvo con Sport Huancayo. El score terminó 1-1. En condición de visitante, Universitario de Deportes logró empatar al Sport Huancayo en el marco de la 6ª fecha del torneo clausura del 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, Universitario no está contento con este resultado, está renegando todo el cuadro crema y van a solicitar los audios del VAR. ¿Por qué le han anulado el gol a Valera? Debía ser un triunfo, dicen. Ese es el argumento que está presentando el Universitario de Deportes. Dicen que no existió en ningún momento posición adelantada de Alex Valera o de otro jugador, ¿no? 7:23. Vamos a la tienda blanquiazul porque Alianza Lima, amigos, viajó a Quito para enfrentar a Universidad Católica por la revancha en la Copa Sudamericana. Y Alianza Lima, amigos, llega como favorito para avanzar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ya también vuelve a reincorporarse el Kaiser, en este caso Carlos Zambrano. Y entre tanto, Cienciano del Cusco también ya está listo para enfrentar al Bolívar de Bolivia, amigos, el día de mañana también a las 5 de la tarde. Y el Bolívar, amigos, el día de ayer también ya llegó a la ciudad imperial del Cusco y los entrenamientos lo vienen realizando en la cancha del Cusco Fútbol Club. Y bueno, pues mañana habrá que ver cómo les va al cuadro imperial y al cuadro blanquiazul por el torneo de la Copa Sudamericana. Esto y mucho más a través del informativo Huillarico, y muchísimas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más en nuestro noticiero. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, de verdad, hasta carretera con picara punco, hasta maquinaria con tancheta, apera punco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata extremarin chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos desde hace varios años generamos un diálogo. Viajamos, escuchamos y respondemos. Yo soy Alberto, soy de Piedra. ¿La minería puede demostrar que puede convivir con la agricultura? Mi nombre es José Alejandro Quispe, gerente general de la granja Porcón. Porque tenemos más de 14 millones de árboles. Ganado lechero, truchas que criamos con el agua que viene de la minera. Turistas nos visitan todos los días. Por eso que le decimos que sí se puede convivir una empresa minera con una empresa agrícola, pesquera, ganadera, turística. Si nos escuchamos, sumamos. Sigamos conversando. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Suma
la ducha, y oraje yucha son juchayo. En Huillaricui, desarrollo de la información. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Ricuna Panaicuna, que hay informativo Huillaricui, Nescapi, Mamitacuna, Papitucuna, un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos que se encuentran en la sintonía de la radio, ¿no? Saludar a nuestras autoridades, a los alcaldes, saludar a nuestros gobernadores, en fin, a nuestros presidentes comunales. Hay que trabajar de manera limpia y transparente. Lo mejor que podemos dejar a nuestro pueblo es esa reputación de que esta autoridad ha trabajado limpio, ha hecho las cosas bien, sin corromperse. Y eso va a trascender en nuestras generaciones futuras, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Tenemos que seguir adelante, ¿no? El día de hoy nos vamos con más información, mi estimado Hernán Zulca. ¿Con quién estamos en contacto? Bien, amigos, estamos ya en contacto con el subprefecto Javier Silva, amigos oyentes, para que nos dé información sobre lo que viene, en este caso, con respecto al hospital de Chalhuahuacho, donde, amigos oyentes, dicen que quieren unas 400 personas para que laboren. Pero, sin embargo, los detalles nos dará el profesor Javier Silva. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, señor, y saludar a todos los señores que trabajan en Radio Surfo, y para mí es un placer comunicarles, ¿no? Ayer hemos tenido, a partir de la 1 de la tarde, reunión en Chalhuapugio con los integrantes o servidores de la direza de Abancay, quien ha venido el doctor Lenin Tejia, y de recursos humanos y los ingenieros, también el representante de la red de Tambobamba, donde está presente el señor alcalde, los señores dirigentes, todos, ¿no? Que el centro de salud, quienes han luchado pues para que ahora que se va a cristalizarse nuestro hospital. Para ello se ha dialogado para cómo se va a equipar el recursos humanos, todo, ¿no? Entonces, donde hay buena expectativa, pues no, hay que ir con 200 personas, con diferentes profesionales, ¿no? Médicos, obstetras, enfermeras, laboratoristas, bueno, tantos especialistas, también médicos, tecnólogos y toda la parte administrativa, donde va a ser pues, un hospital de 2 a 4, creo que me parece en ese sentido. Es uno de los grandes hospitales que vamos a tener, donde se va a atender pues, a diferentes distritos de nuestra provincia de Cochabamba, como también de Grau, ¿no? Quizá también de Chumbivilca, quién sabe. Entonces, este centro de salud o hospital está pues, en un trabajo de mucha envergadura, donde ahora ya llevando todas las propuestas que se ha hecho ayer, seguramente van a hacer una coordinación con el gobierno regional, con MINSA y también con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la última palabra pues que aprueba los presupuestos. Para el equipamiento también, ya creo que hay algunas maquinarias en el hospital ya, y también anoche se ha visitado al centro, al hospital mismo, con los mismos funcionarios, donde todos estaban pues no muy satisfechos, alegres. Ojalá que esto sea muy pronto de equipar nuestro hospital, para que si quieren todos nosotros seamos atendidos, pues en ese nosocomio nuevo, de mucha envergadura, gracias a tantas luchas que ha hecho las autoridades que han pasado, los presentes también, nuestros dirigentes, ¿no? De diferentes comunidades. Bueno, ha sido una lucha, ¿no? Y creo que ya es momento de gozar de este beneficio social que es de mucha importancia para la salud de nuestra provincia de Cochabamba y del distrito de Chalhuahuacho. Eso es lo más importante. Yo creo que todos nosotros nos aunaremos a su equipamiento para decir, ¿no? Es que siquiera un granito de arena hemos puesto, como lo hemos puesto para el oxígeno, que lo tenemos, pues la mejor, el
en la región, me parece, ¿no? Porque se da también a otros lugares el oxígeno para cualquier cosa que sea necesaria. Entonces, de esa forma también, que algo pasa también, o algo necesitamos, también seguramente haremos algunos sacrificios para dar, pues, ¿no?, para mejorar nuestro hospital. Seguramente diario vamos a mejorar nuestro hospital para que tenga una atención de mejor calidad y gozar, ¿no? Ahora sí podemos decir, no tenemos calidad de vida contando con nuestro centro para nuestra salud, que es de suma importancia la salud en cada uno de nosotros. Así sería, señor Radio Surfue, es lo que me puede informar de la reunión de ayer. Perfecto, profesor Javier Silva. Muy importante la información que nos brinda en este programa del informativo Huilaricuy, que nos escuchan en diversas partes de la provincia de Cotabambas y sobre todo en nuestro distrito de Chalhuahuacho. ¿El avance del hospital está más o menos ya, digamos, finalizado, culminado? ¿Cómo estamos con la infraestructura? Ya están por finalizar la infraestructura, porque algunos retoques ya están haciendo, porque anoche recién de nuevo del año pasado que hemos visitado, también este año en abril hemos visitado, ahora hemos visto, ya todos la parte de la construcción está abiertos, retoques que están haciendo, seguramente han manifestado que seguro entregarán en septiembre, octubre, ¿no? Ya totalmente acabado. Entonces de ahí se toma ya el equipamiento del hospital y luego vienen los recursos humanos, pues, ¿no?, para que trabajen en este socomio. Claro que sí, va a haber en este caso una buena atención de calidad por el bienestar de la población de la provincia. Seguramente va a venir de muchos distritos a hacerse atender en este hospital que es de infraestructura grande, y también seguramente van a venir profesionales de la salud para que puedan atender a nuestra población. Más o menos, profesor Javier, ¿se prevé más o menos cuántas personas posiblemente podrían estar laborando en el hospital de Chalhuahuacho? Más o menos 400 personas. O sea que esto ahorita podemos decir, ¿no?, eso es lo que calculan y lo que se va a sustentar también al Ministerio de Economía y Finanzas, porque sí es necesario, porque hay bastantes necesidades para satisfacer en un hospital de gran envergadura, ¿no? Porque también la infraestructura está hecha para eso, ¿no? Porque cada especialidad va a tener su local, ¿no?, donde se va a atenderse, por ejemplo, puede ser consultas externas, también operaciones, intervenciones quirúrgicas, laboratorios, rayos X, ecografía, tomografía, no sé, todas esas cosas siempre necesita, pues, de un profesional, no solo de uno, porque tiene que ser por turno, ¿no? Porque el médico también tiene que tener un turno. Entonces, esa es la cantidad que se está debatiéndose por el momento en los recursos humanos, pues, de 400 personas. Claro que sí, profesor Javier. No creo que también esa envergadura del Ministerio de Economía, ¿no? El techo presupuestal siempre es un alto, pues, no, porque un funcionario, un profesional, no creo que gane también menos de 3.000 o 4.000 soles, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahí le tendrá la palabra, pues, también el Ministerio de Economía, y para ver más o menos el presupuesto, y también se pueda destinar la cantidad de profesionales que en este caso asuman, o las especialidades que brindará el hospital de Chalhuahuacho, y por ello entonces ya se ha hecho la comisión, se ha hecho la visita entonces con las autoridades respectivas de la provincia hacia el distrito de Chalhuahuacho, y con ello esta información seguramente se va a hacerse llegar al Ministerio de Economía y Finanzas, y ojalá pues se consigan buenos resultados y también respuestas positivas en favor de la población. Así, señor, no, periodista, porque saludar, ¿no?, a la doctora Eva, al doctor Paulo, a los dirigentes que están ahorita, ¿no?, la Federación Campesina, Defensa Civil, Defensoría del Pueblo, Federación Campesina de Mujeres, la sociedad civil, todos, ¿no? Todas las autoridades, el señor alcalde, sus regidores, los funcionarios, ¿no?, de desarrollo social, todos ellos están, pues, muy emocionados para hasta lograr este objetivo que se ha trazado, ¿no?, y tener un local, un hospital bien equipado, y habrá que dar siempre también a ustedes, señores del Radio Surfue, apoyarnos en la discusión, en mejorar la difusión, ¿no?, para nuestros comuneros, nuestra sociedad,
escuche, también apoye, ni siquiera con una palabra, con un decir, ¿no? Este sí es mi pueblo, yo tengo que luchar por esto para tener un gran hospital y de esa forma voy a tener mi calidad de vida en atención a mi salud, a mi cuerpo, ¿no? Donde nos vamos a tener, donde el trabajo sea eficiente y eficaz, donde nosotros siempre lucharemos con un hombre solidarios, empáticos y con mucha tolerancia también la tendremos a nuestros funcionarios, pues ya sea del gobierno regional o también del gobierno central, ¿no? Perfecto, señor subprefecto. De verdad, el hospital de Chalhuahuacho es altamente añorado, ¿no? Es un sacrificio que han hecho, corresponde a una serie de gestiones que se han hecho desde los inicios, desde el año 2010, 2012, 13, incluso desde mucho más antes, ¿no? Es una necesidad para el distrito de Chalhuahuacho, sí, y esperemos que se cumpla lo más antes posible. Tenemos que ayudar en este propósito todas las autoridades y cumplir ya con este anhelo del distrito de Chalhuahuacho de tener su propio hospital, profesor Javier. Así, señor periodista, también suplicar a la minera Las Bambas que nos apoye pues en agilizar las gestiones del presupuesto económico. Seguramente ellos también coordinan en Lima con diferentes ministerios y a los que van a viajar a entrevistarse para su aprobación de la parte económica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí debe estar también ellos apoyándonos para que de pronto, ¿no?, lo más antes posible, que tenga pues la inauguración y comenzar la atención a la sociedad civil o a toda la población de la provincia de Cochabamba, porque no decir de Grau y también de Chumevilca, porque seguramente con la calidad que va a tener de profesionales, la infraestructura, todo eso, está pues diseñado para atender a diferentes lugares, ¿no? Y con eso creo que estaremos muy satisfechos y agradecidos también por todos los señores que han gestionado desde años atrás y lo presente también, que nosotros vamos a dar también un pequeño granito de arena para nuestro pueblo, pues, ¿no, señores? Perfecto, profesor Javier. Le agradecemos por el tiempo que se brinda a Radio Surfo y para darnos esta información. Saliendo un poquito del tema, señor subprefecto, hace poco se han generado incendios forestales. Desde la subprefectura, ¿se está haciendo algo para prevenir estos incendios forestales? Hemos tenido un saldo lamentable, ¿no?, en nuestra comunidad, en una comunidad de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Sí, y nosotros como autoridades tenemos que seguir llamando a nuestra población a que eviten hacer quemas de pastos, don Javier. Aquí, señor periodista, mi persona y Defensa Civil, la Policía y la Seguridad Ciudadana, estamos sensibilizando. Ya creo que hemos comenzado. Ayer, por ejemplo, el señor Edelberto Pinares estaba ya ahí en la orilla del río, que habían hecho una construcción que no es pues dable, ¿no? Y también en Chuicuni, como tanto en Huanacopampa y aquí en Tarampa, todos esos incendios que han suscitado, que tiene que preverse. Ya estamos poniendo en coto esto. Vamos a sensibilizar a todas las comunidades en la siguiente semana para que no suscite en lo futuro esto, pues, la quema de nuestros cerros, no de nuestros pastizales. Ellos mismos son perjudicados. Por ejemplo, el señor que ha apestado este trabajo ha sido pues un señor de mayor de edad, o sea, que de tercera edad, que estaba haciendo en su cerco, no sé, sembrar algo seguramente ha hecho y le ha agarrado esto, pues, y ya no podía controlar, ¿no? Y entonces, lamentablemente, esas cosas suceden cuando no hay, pues, una prevención, ¿no? Pero ahora sí vamos a hacer trabajo de prevención en todos los sectores para mejorar también en cuidado de nuestra fauna, de nuestra flora, y también mejoraremos los desastres naturales que siempre también se presenten. Estamos en eso, señor periodista. Yo creo que muchísimas gracias por aclarar, igual desde la radio del Surfo, comunicarles a todas las comunidades. Está prohibido a los niños también, a los padres que vienen fósforos o alguna cosa, y el niño también en su travesura comete estos errores, pues no todo esto también. A los señores profesores que están en diferentes comunidades de diferentes niveles, hay que siempre hablarles de los cambios, de los fenómenos naturales, también de los desastres, de riesgos, de todo eso. Siempre estaremos coordinando con todos los funcionarios, con todas las autoridades comunales, como tanto también el sector de educación,
haremos todo este trabajo con la niñez, con los educandos, con la juventud, todo, en cuidar nuestros recursos naturales y también cuidar nuestra fauna y la flora de nuestro pueblo. Tanto hablamos de medio ambiente, que esto, aquello, pero nosotros mismos estamos evitando problemas que no son buenas, que no son saludables para nuestra convivencia. Eso sería lo más importante, reiterar siempre a nuestras comunidades, a ustedes también, todas las mañanas se debe difundir. Para mí, no le rogaría a usted, a su digna persona, difundir de esto, de quema de los cerros, que no se debe ejecutar, sino hay que tener sumo cuidado con hacer también a sus chakras o algunas cosas que ellos queman en esta época. Ya nos estamos acercando a la época de sembrío, entonces todo esto hay que cuidarlo. Muchísimas gracias, les agradezco bastante por hacernos recordar de muchas cosas que hay que hacer en este distrito de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias, profesor Javier. Nosotros de verdad vamos a estar siempre aperturados a escuchar a nuestras autoridades, a conocer las acciones que están desarrollando. Señor subprefecto, le esperamos en otra oportunidad aquí en Radio Surfuy para poder informar a nuestra población sobre el trabajo que se está desarrollando en Chalhuahuacho. Le agradecemos por su tiempo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Chamicasa en Guayajicuna, Panaicuna. Hay que tener mucho cuidado con los incendios forestales. Estamos generándonos nosotros mismos daño, ¿no? Y a nuestros niños hay que recomendarles, guaguas, niños, no jueguen con fósforo. Eso está prohibido. Vamos a generar, podemos generar toda una tragedia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Bueno, y el tema del hospital. Bueno, este es un trabajo que han desarrollado diferentes autoridades, han estado gestionando, se ha paralizado por buenos años, la construcción ha demorado y ya estamos muy cerca de inaugurarlo, ¿no? Ya estamos muy cerca de concluir. Ahora se tiene que hacer requerimiento de los profesionales, de los médicos, enfermeras que van a trabajar. Sin embargo, yo creo que esto va a responder a los resultados de un diagnóstico que haga el Ministerio de Salud, según la oferta y demanda, ¿no? Y también de los profesionales que tengan a bien de querer venir a trabajar a Chalhuahuacho, ¿no? Y de todas maneras, este va a ser un trabajo bastante fino que van a tener que desarrollar nuestras autoridades, el Ministerio de Salud, y hacer el pedido de que vengan pues profesionales idóneos, capacitados para atender a nuestros pacientes en el distrito de Chalhuahuacho, para atender a nuestra población, para que nuestra población se sienta segura de que tiene instituciones de salud que de verdad van a velar porque se mejoren, porque se sanen, ¿no? En ese entender, vamos a hacerle seguimiento siempre a esta información y que nuestro hospital de Chalhuahuacho entre en funcionamiento lo más antes posible y que las obras que se han prometido a nuestro distrito de Chalhuahuacho se cumplan. Hasta el momento, por ejemplo, estamos teniendo problemas todavía con, en este caso, la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y hay diferentes obras y proyectos que están a la espera. Y nuestras autoridades estoy seguro que están haciendo el seguimiento. Tenemos que trabajarlo bien por el bien de nuestro distrito y de nuestra provincia. 7:46. Vámonos con más información a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta el distrito de Tambobamba, amigos oyentes, y ya estamos con el responsable de la Feria Provincial en el marco del 65 aniversario de la restitución política de la provincia de Cotabambas. Y por ello ya contamos con la presencia de don Franklin Flores para que nos dé información acerca de esta importante actividad de la Feria Provincial. Don Franklin, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Surfuy. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos y productores y productoras de la provincia de Cotabambas y de la región de Apurímac, y al mismo tiempo también saludar a nuestras autoridades políticas a nivel de los distritos. Bien, en esta oportunidad, pues, de primera intención, permítame presentarme. Soy el ingeniero Franklin Flores Caguana, responsable de la ejecución,
proyecto el cual está encaminando la organización de la feria que se va a llevar el día 21, 22 y 23 de agosto, acá en la capital de nuestra provincia de Cochabamba, Tambobamba. Es un evento de carácter agropecuario que va a reunir a productores potenciales en las diferentes cadenas, las cuales van a estar presentes el día jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de agosto, para poder ver de cerca el avance en el mejoramiento genético, para poder ver de cerca los trabajos que vienen haciendo nuestros hermanos productores en las diferentes cadenas de hortalizas, papas nativas, gastronomía, en cuyes, en vacunos, ovinos, camellos. En sí son actividades pues que están orientadas a poder fortalecer y ver de cerca, ¿no?, los trabajos que vienen haciendo nuestras autoridades, nuestras entidades en beneficio a nuestros hermanos productores, y aprovechamos este espacio para poder darle un justo homenaje a nuestros hermanos productores y junto para ellos gozar de la diversidad de productos que van a estar en exhibición, van a estar en concurso. Tenemos un programa muy especial que se va a ejecutar durante los 3 días en el campo ferial de Parcopampa, acá en el distrito de Tambobamba. Perfecto. Franklin, en esta actividad ya han confirmado la presencia, digamos, de productores de algunas otras zonas, de otras provincias de nuestra región Apurímac. Sí, tenemos productores que han confirmado su presencia de acá de la provincia de Grau, ¿no? Los que están más cerca acá de la provincia de Cochabamba. Nos van a estar visitando también productores de Aymaraes, y al mismo tiempo también tenemos productores que van a estar en materia de poder comercializar sus productos. Vamos a tener la grata presencia de productores de la provincia de la Convención, específicamente del distrito de Charate, ¿no? Entonces acá vamos a tener durante los 3 días del evento de la feria la presencia de nuestros hermanos de la provincia de la Convención con productos no netamente producidos allá en la Convención. Entonces en ese tenor vamos a tener la presencia de ellos, al igual que también nuestros hermanos, ¿no?, de la provincia de Grau, que también nos van a visitar. De Aymaraes también vienen, lo mismo de Abancay. Entonces va a ser un espacio donde podamos nosotros tener una cita con nuestros productores, ¿no?, y ver de cerca cuánto hemos avanzado, ¿no?, en el tema del mejoramiento genético, productores potenciales en ganado vacuno, Flevi, Bronfis, el tema de los cuyes, que también se ha vuelto hoy en día una cadena muy importante a nivel de la provincia de Cotazas y de la región de Apurímac. Entonces aprovecho esta mañana para poder hacer una invitación extensiva a todos nuestros hermanos productores, a todas nuestras hermanas productores de la provincia de Cochabamba y de la región de Apurímac, a que nos puedan visitar a este evento agropecuario a desarrollarse el día jueves 21, viernes 22 y sábado 23, ¿no? Hay un programa especial, concurso en diferentes cadenas productivas, con jueces acreditados a nivel nacional, y el campo ferial pues es un lugar que recientemente la entidad ha hecho la adquisición y también va a hacer la entrega de eso, ¿no? Entonces de ese terreno en el cual se va a desarrollar el evento de la Feria Agropecuaria Artesanal, ¿no?, Gastronómica de Tambobamba 2025. Y también aprovecho que vamos a tener la presencia de las instituciones públicas y privadas que están acá insertadas en la provincia de Cochabamba, no como instituciones que van a brindar el tema de talleres de información, los trabajos que vienen haciendo a nivel de la provincia de Cochabamba, las mismas, ¿no?, que va a recibirlos a nuestros hermanos visitantes de la mejor manera posible, y pues la estadía durante los días que van a estar acá en Tambobamba pues sea propio de una estadía cómoda para nuestros hermanos visitantes. Perfecto. Bueno, Franklin, de verdad hay bastante expectativa respecto a esta feria.
¿no? Nuestros hermanos productores de la provincia de Cotabambas están esperando también ya tener esa oportunidad de mostrar toda su producción. Y está bien, de todas maneras, vamos nosotros también acá a apoyar con toda la difusión. Es más, tengo entendido que también hay instituciones que van a participar en esta feria mostrando su producción y su aporte a la sociedad. Hay que destacar que el tema productivo en mejoramiento de ganado, productivo también en agricultura, ha ido mejorando durante estos últimos años en nuestra provincia de Cotabambas, gracias a la intervención de diferentes instituciones. Y se puede ver ya una mejor calidad en la producción en todo sentido. He visto, por ejemplo, en Coyurqui una muy buena producción frutícola, una producción ganadera también que está mejorando. En Akira, muy buena producción tanto en camélidos, ovinos, agropecuario, en fin, ¿no? En Tambobamba también. Y ahora es momento de presentarlo en esta feria, mi estimado Franklin. Sí, efectivamente usted lo ha dicho claro, es una vitrina, son días que nos van a permitir poner en exposición a la provincia de Cotabambas a través de las redes sociales a todos nuestros hermanos vecinos, ¿no? A nivel de la provincia de Cotabambas. Entonces, a mí solamente me queda dar gracias a Dios, ¿no? Por la vida y la salud de cada uno de nuestros hermanos productores, a todos nuestros hermanos que se dedican a la actividad agropecuaria, a nuestras autoridades políticas en hacer un esfuerzo, ¿no? De poder destinar un presupuesto para la ejecución de este evento de carácter provincial y regional. Y al mismo tiempo, ¿no? Reitero mi invitación a todos nuestros hermanos productores a nivel de la provincia de Cotabambas. Nos vamos a medir acá, ¿no? Cuánto estamos avanzando cada distrito, ¿no? Chalhuacho con un presupuesto superior a los demás distritos, Tambobamba igual, Akira con diferentes capacidades técnico-productivas, lo mismo Mara, lo mismo está Cotabambas. Entonces a ellos se ha hecho ya la invitación respectiva para que pues puedan venir, ¿no? Con sus productores ya identificados, previamente seleccionados, para que pues acá haya un concurso de lo mejor, ¿no? De cada distrito, de cada productor, y pues y esto nos permite a nosotros seguir avanzando, ¿no? El tema del sector productivo, el tema del sector agrícola, pues no necesita de improvisaciones, ¿no? Es un trabajo serio. Se ha venido trabajando años y años en el tema del mejoramiento genético y seguimos avanzando, ¿no? Y aún todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces estos espacios de las ferias agropecuarias son vitrinas, son espacios que nos permiten medirnos, ¿no? Cuánto estamos avanzando, cuánto estamos mejorando, ¿no? Y también a esto, ¿no? La comercialización, ¿no? Netamente el tema de la feria agropecuaria no solamente es concurso, sino también va a haber la comercialización de productos, ¿no? Que traídos o trabajados por nuestros hermanos productores, ¿no? En el tema de las hortalizas, las papas nativas, cereales. Vamos a gozar de una gastronomía variada a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Entonces invito a todos nuestros hermanos autoridades, a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestros alcaldes de los centros poblados, a toda nuestra población que nos puedan visitar los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23, ¿no? Netamente el concurso, los juzgamientos inician el día viernes 22, solamente recalcar a nuestros hermanos productores que admisión no es hasta el día jueves medianoche, ¿no? Pasado ese tiempo ya no va a poder ser admitidos los animales para concurso. Entonces los reglamentos están en las diferentes plataformas de la Municipalidad Provincial de Tambobamba, y propiamente en físico también se ha entregado a las diferentes municipalidades para que tengan en cuenta, ¿no? Ahora, a este evento se han añadido algunas actividades nuevas, ¿no? Por ejemplo, el tema del concurso de Miss Expo Feria Tambobamba 2025, que pues también va a dar cita a la belleza cotabambina, a todas aquellas damas, mujeres que se dedican, ¿no? A la actividad netamente agropecuaria. Entonces todo ello tiene que estar demostrado, ¿no? Entonces son actividades que pues nos permitan un poco recrearnos en familia, pasar momentos agradables y gozar, ¿no? De una gastronomía, de una diversidad
Vamos a tener la exposición de más de 300 variedades de papas nativas, en el tema de maíz amiláceo, en el tema de cereales. O sea, es una actividad netamente no productiva, netamente agrícola, netamente pecuaria. Entonces, a todo ello nosotros, como comité organizador, pues hacemos la invitación extensiva y de que esto pues sea un éxito para todos nuestros hermanos productores y productoras, y propiamente no ellos sean ganadores de este evento agropecuario. Perfecto, Franklin. Más claro que el agua. Franklin, nosotros nos vamos a encontrar y te invitamos también que el día de mañana o el día jueves también podamos hacer este llamado y esta invitación. De todas maneras, también tu spot ya nos ha llegado, está muy bonito y vamos a, en este caso, pues nosotros dedicarnos a la promoción de la feria de Tambobamba. Muchas gracias, Franklin. Un abrazo muy grande. Muy buenos días. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Surfui. Buenos días, hasta la próxima. 7:58, vámonos a la feria, Huayquicuna, Panaicuna. Ay, toro, cha, Tambobamba feria vende. Sohta chunca pescayos corit y cahuatanta junta yunca, provincia de Cotabamba. Ya en Mihuaquichiconja, 11ª Feria Regional y 20ª Feria Provincial, Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica, Tambobamba 2025, Maipi, en el Campo Ferial Parco Pampa. 15 Punchaime Feriaca, jueves 21, sábado 23 agosto cama. Juzga y juzgaicha. Juzgamiento de vacunos Bronsuis PPC, vacunos raza Flavy, toros engordados. Pamilma y Chachaiquileico, juzgamiento de ovinos Corridal y Hamserdau, juzgamiento de cuyes tipo 1, Callancata, venta y calificación de papas nativas, cereales, leguminosas, hortalizas y frutales. Tiu, puricunaiquipa, miel de abeja, lácteos, gastronomía, huaycucas pachacuna, capuliñahue, frutillas en chamunaicha, concurso de Miss Agropecuario. Organiza la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cotabamba, Tambobamba. Jacocho, Feriama. Jacocho, entonces Feriaman, mamitacona, papetocona, Rezonches Feriaman, nos vamos a la feria, ¿no? Estamos ahí presentes. En Tambobamba estamos celebrando el aniversario de la restitución política de nuestra provincia de Cotabamba. 8 de la mañana en punto, vámonos con nuestro comentarista, Fred Arredondo. Nos va a recordar aquellos juegos de antaño. La importancia de pasar tiempo con nuestros hijos, por lo menos enseñarles a volar una cometa, ¿no? En el mes de los vientos, mes de agosto. Mi estimado Fred Arredondo, muy buenos días, bienvenido a la radio. Buenos días, gracias hermano, gracias por el espacio. Efectivamente, justo hay una bonita actividad mañana en Ayñapata, se llama Danza en el Cielo, concurso de cometas artesanales. Está impulsando la consecutiva, digamos, o formación de los niños. Y este tiempo que pasan con los padres es un tiempo muy valioso. Y qué mejor, una actividad que lo podemos hacer en familia. Las cometas tienen miles de años de vigencia, ¿eh? Prácticamente es una técnica milenaria de llevar objetos al cielo, y nace en China, casi 3.000 años atrás. Y cuenta la historia que un chinito de esos que prácticamente que tienen esa cultura milenaria se inspiró en el vuelo de un halcón
que se mantuvo quietito en el cielo, ¿no? Así como los gillichitos acá, igual también se había fijado, y ha demorado como 3 años en hacer una técnica, en desarrollar una técnica de hacer un objeto que permaneciera inmóvil en el cielo, ¿no? Y ahí se inventa la cometa, y ahora pues esta técnica en Oriente prácticamente es una cosa fantástica. Hacen volar 4 cometas al mismo tiempo, con 4 hilos diferentes. Es una cosa fabulosa. Y nosotros también hemos heredado, digamos, esa cultura, esa forma lúdica de pasar, de transmitir a nuestros hijos, ¿no? Generacionalmente. Lamentablemente en los tiempos actuales los padres no tienen mucho tiempo para compartir con sus hijos, y eso hace que se pierda este tipo de juegos y se prefiera comprar esas cometas de plástico que traen precisamente de la China, y no es lo mismo, ¿no? Una cometa desde el recojo de la nigua, la facturación, el amarrado de la nigua después del papel o del plástico, eso genera un vínculo emocional con el niño, con nuestro hijo, y le da valores, ¿no? O sea, es decir, aprender a pasar el tiempo jugando con nuestro hijo, para él genera recuerdos positivos, siempre se va a acordar de esos momentos. Genera también valores, el de esperar su turno, el de colaborar, el de trabajar en equipo, y también le genera autoestima. Cuando se logra un objetivo, se genera eso, ¿no? Y precisamente en nuestra sociedad, en la sociedad chalhuahuachina, donde todo el mundo sale tempranito a trabajar y regresa a veces tarde, y el tiempo que le queda al niño ya no es el mismo que antes, que nosotros hemos crecido con nuestros papás, pues toda la tarde libre, enseñarnos a fabricar nuestras cometas, nuestros juguetes, y hacemos el tiempo valioso. Uh-huh. Bueno, eso queremos brindar a nuestros niños, y ojalá que se pueda, pues, que tengamos la concurrencia con los niños, con los padres en Iñapata. Los esperamos mañana desde las 2:30 de la tarde para compartir ese tiempo valioso entre padres e hijos y la familia. Perfecto, Fred, qué bonita actividad que van a desarrollar el día de mañana en Chayñapata. Y yo desde acá, desde este medio de comunicación, les invito a los papás, a las mamás, a que puedan acompañar a su hijo a hacer esta actividad, porque de verdad, el ser niño es solamente un instante. El disfrutar de tu hijo solamente son momentos que van a pasar rápido, porque después los vas a ver crecer y ya no va a haber el mismo tiempo que tenías con tus hijos. Y hay que generar esos recuerdos, esos vínculos, porque después estamos quejándonos, ¿no?, de que mi hijo es un ingrato, nunca se ha aparecido. Pero si no has generado los vínculos, no has generado los recuerdos, ¿de qué te quejas, no? No has sembrado, o sea, no has sembrado esa gratitud en tu hijo y lo has abandonado, entonces no tendrías por qué quejarte. Si quieres que tu hijo tenga ese vínculo y también fomentar su creatividad, fomentar el amor por la naturaleza y muchas otras cosas más, vamos, atrévete a hacer una cometa, rétate a ti como papá de que puedes enseñarle a hacer una muy buena cometa y concursar con tu hijo. Entonces mañana los esperan seguramente nuestros amigos de la municipalidad en Iñapata, estimado Fred. Sí, efectivamente, en Iñapata habrá premios, no son grandes premios, pero sí bastante, nada despreciables los premios al primer, segundo, tercer lugar. Pero el mayor premio precisamente es esa generación de recuerdos positivos, de lindos recuerdos entre padres e hijos, amigos, compañeros. Ese va a ser el mejor premio.
Muy bien, desde Radio Surfo y también nosotros vamos a sumarnos con algunos premios, Fred, lo coordinamos por interno para que puedan dar a nuestros amigos que participen pues o se queden entre los primeros lugares en esta gran competencia de danza en el cielo, mi estimado Fred. Por interno coordinamos y nosotros vamos a darles con mucho gusto un premio desde Radio Surfo y también para nuestros amigos participantes. Gracias, papá, gracias, realmente estoy muy agradecido, porque esto no está dentro, digamos, de nuestras actividades, sino se nos ocurrió y darle esa satisfacción a nuestra sociedad. Entonces, bienvenido, papá, bienvenido, te quedo muy agradecido. Fredcito, gracias a Radio Sur. Antes de que te vayas, nos están preguntando por inscripciones, si hay, dónde hay algún lugar, acaban de escribirnos acá a la radio, dónde son las inscripciones, si aún pueden inscribirse, o va a ser netamente en Chañapata, ahí los van a inscribir. Se pueden inscribir en las oficinas de Demuna, que está más abajo del municipio, o también mañana, a partir de las 2 de la tarde hasta las 2:30 más o menos, nos vamos a inscribir. Perfecto, Fred. Muchísimas gracias, Fred. Seguramente nuestra colega Lisbeth Saldívar también se va a comunicar contigo para poder ampliar esta información en su programa. Te agradecemos, Fred. Muy buenos días. Un fuerte abrazo a todos. Listo, buenos días. Que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. Fred Arredondo, el economista, Cota Bambino, él estuvo con nosotros mañana, hoy día, ¿no? ¿Cuándo dijo? Danza en el cielo, una actividad bastante importante, bonita, de vuelo de cometas en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Pueden ir a la Demuna, en las oficinas de la Demuna, y se van a poder recabar la información, y lo importante es pasar este tiempo entre papá, mamá e hijo. Háganse ese reto en la familia de construir una cometa, de que tu hijo disfrute ese tiempo en familia, ese tiempo con mamá, con papá, ¿no? Yo tengo esos recuerdos todavía de mi infancia, en el que con mis hermanos, con mis familiares, nos íbamos al cerro a hacer volar nuestras cometas. Era todo un reto, Hernán, era todo un reto, porque claro que bien sí. La cometa cabeceaba de un lado a otro y se daba una vuelta y se estrellaba. Se estrellaba, ¿no? Claro, y bueno, se hacía con nigua, ¿no? Con nigua, el arte de amarrarlo. Claro, y tenías que armar el tirante, como quien dice, los 3 puntitos exactos para que tenga un equilibrio, claro, ¿no? La cometa. Sí. Y bueno, también la cola, si es que cabeceaba mucho, lo aumentabas más colita. Y si seguía, una piedrita en la parte final, ¿no? ¿Sí? Claro, y lo mantenía un poco más estable. Y le mandabas la carta también, ¿no? Claro, la carta. Ya cuando estaba en el aire la cometa, ponías una cartita y le mandabas, y se iba elevando también. Claro. O sea, son recuerdos. Finalmente, lo que tenemos que destacar es el recuerdo que usted forma, el vínculo con su hijo, con su hija, para que puedan añorar en su corazón todos estos buenos momentos que se pasa en familia. Claro, y era adrenalina pura cuando se rompía la pita de la cometa. ¡Corre, ¿dónde? Tenías que ir detrás de la cometa a rescatar. O a veces, bueno, hacías volar la cometa donde habían cables. No, claro. Eso sí. No, y yo recuerdo que había bastante publicidad en esos años de que Electrosur decía, no hagas volar tu cometa donde hay cables, vete al campo, donde no haya nada. Sí. Bueno, aprovechen esta oportunidad. Los niños crecen. Y una vez que crecen, ya cambian su forma de ser por el mismo trajín de la vida. Tienen otros quehaceres, tienen que ir digamos, a la preparatoria, a la academia, a sus cursos, de repente por ahí a la universidad, ya al trabajo. Y después te fijas y dices, ¿y dónde está ese niño al que le llevaba al jardín? El que me decía, papá, quiero que me enseñes esto. Papá, ¿por qué pasa esto? O mamá, ¿por qué está así esto? ¿Dónde está ese niño? ¿No? Aprovechenlo ahora. 8:11, Guayrecuna Panaicuna. Vámonos con las primeras planas. Con los deportes. Con los deportes. Antes tenemos comunicaditos importantes. Sí, claro que sí. A ver, atención, Guayrecuna Panaicuna. Buenos días. ¿Podría comunicar la pérdida de un toro de 3 años de color negro? Negro completo el torito, y en la marca, en el pecho tiene color blanco pequeño, ¿ya? De cola pequeña por natural, cacho mediano. El toro no tiene marca, de la comunidad de Santa Rosa de Huaracaray en Mara, de la señora Ventura Flores Caguana,
o Jesús Bustos. Se ofrece una recompensa de 1,000 soles a la persona que haya visto. Comunicar al 94780. 800406. A ver, mamita cuna, papito cuna, Chincaracamon Toro. Ya Chincaracamon Toro, chaita mascaricianco, 15 guatayos que hacen que toro nesca, que hacen llana torocha, pecho champi, chican blancocha que hacen, chaita mascaricianco, maimanta Chincaracamon, que hay Santa Rosa de Guaraqueray, distrito de Mara, mamitanchis-manta, señora Ventura Flores Caguana y Guaracocha Jesús Bustos, paicuna mascaricianco, recompensa nescata chorar parincaco, 1,000 soles, mamita cuna, papito cuna, imagina que hay chicho, jawarinquichis, ricuranquicheca, guajaricamuichis, que hay número telefónico nescaman, a ver, papel chape Jelcaricamuichis 947-800406 947-800406 pueden comunicarse a ese número. Por favor, las personas que están buscando, están preocupadas por este animalito. Ustedes saben que nuestras mamitas en el campo, nuestros papitos en el campo, siempre tienen un cariño por sus animalitos. Y si se pierde un torito, de verdad lo buscan noche y día hasta encontrarlo. Es como buscar un familiar. Entonces, por favor, si han visto este ganadito, ayudemos a que vuelva con su dueño. 8:13, vámonos a los deportes. Ñaca y piña que hacen deportes, Nesca. Está nuestro compañero de labores, Williams Guamán, con la información deportiva. 8:13, Williams, muy buenos días. ¿Cómo estás, César? Buenos días, Hernán. Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico. ¿Y cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo. Vamos rápidamente con la información que se viene sin duda desde la Federación Peruana de Fútbol. Agustín Lozano ha sido reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol y extiende su mandato hasta el año, César, hasta el año 2030 en la Videna. 2030 se queda. ¿Y cómo lo hace? Mira, lo que pasa es que hubo elecciones y solo hubo un partido. O sea, eso ya quiere decir que el tema estuvo un tanto manejado, ¿no? Solamente un partido, estaba encabezado por Agustín Lozano, quien ganó, pues, ¿no? Estas elecciones, como no tenía competidor, ganó las elecciones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque lo que se viene es el torneo de las clasificatorias en su etapa de cierre. Vamos a jugar ante Uruguay ahora en septiembre, a inicios de septiembre. Y después jugamos de local ante Paraguay. Y ahí acaba el sueño mundialista, porque no tenemos posibilidades, entiendo ya, de clasificación a este mundial que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que se está apuntando seguramente es a las próximas clasificatorias. Que van a ser más difíciles, creo. Han hecho un jale importante, ¿no? Jan Ferrari ahora está dentro de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Como director deportivo. Y como dices, las próximas clasificatorias van a ser más difíciles que ahora. Porque ya se no viene... te ofrecen 7, ya te van a ofrecer otra vez 6. Incluso menos, creo, porque sí. Hay 3 países que ya tienen asegurado su cupo. Prácticamente, ¿no? Está Uruguay, Paraguay y no sé qué hay otro país más que ya tienen su cupo ahí asegurado. Por organizar, Paraguay va a estar como país anfitrión del próximo mundial. Entonces, es por porque ya son 100 años, ¿no? Sí, pues. Argentina igual. Ya tienen prácticamente cupos. Y Uruguay. Y Brasil es un candidato fijo siempre en las clasificatorias. Entonces, el tema está muy difícil. Tiene que haber un equipo competitivo y si no tenemos nuevos valores, las cosas se van a poner de la misma forma como estuvimos en este proceso clasificatorio. Bueno, así está la situación de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces tenemos Agustín Lozano hasta el año 2030. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hace Agustín Lozano? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo es el negocio? Y también está en sus manos la elección del próximo técnico de la selección peruana. Recordemos que Oscar Ibáñez va a estar hasta el partido con Paraguay y luego no se sabe. Vamos a ver qué pasa. Tal vez ratifiquen a este entrenador. No creo que venga Ricardo Gareca si va a estar Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. No creo. Están mirando técnicos como el Pipo Gorosito de la Alianza Lima, incluso al propio Rondelli del Cusco FC están en las nóminas de los próximos técnicos de la selección nacional. Vamos a ver. Y en las manos, como digo, está de Agustín Lozano y de su junta y del directorio elegir al nuevo DT de la selección peruana de fútbol. Así es, mi estimado. Qué bien vive ese señor. Ahí está Agustín Lozano. Entonces nuevamente ratificaron la presencia de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol. ¿Recuerdas que Agustín Lozano estuvo
¿cuántos días? Con prisión preventiva, ¿no? Sí, estuvo Después y hay mucha polémica tras el ascenso incluso de Juan Pablo II. Bueno. Y las decisiones arbitrales también, favoreciendo a algunos equipos, perjudicando a otros. El año pasado fue tan notorio que, bueno, siempre ha estado en la polémica, ¿no? Agustín Lozano. Su equipo es, pues, el Juan Pablo II, ¿no? Claro. Y, bueno, tiene bastante poder, aunque no lo creas, dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Muchos dirigentes de los diversos equipos, ¿no?, se quejan, ¿no?, de la federación, de la organización del campeonato y votan a favor de Agustín Lozano, o sea, se contradicen. Como que no hay un poco de lógica. Sí, pues, no son consecuentes con lo que dicen. Vamos con más información deportiva, amigos oyentes. Y bueno, el mercado de pases continúa resonando, continúa dándose en el fútbol nacional. Pedro Aquino ahora es el nuevo jugador del Alianza Lima. Así lo confirmó Franco Navarro y lo harán evidente, y hoy lo presentarán precisamente a lo grande a Pedro Aquino en el Alianza Lima. Bien, por el cuadro íntimo. Se fue el Samurái de Alianza Lima también. Sí, se fue, pero yo creo que estos jugadores le van a dar un poquito más de nivel a lo que resta del torneo. Y bueno, sin duda Alianza Lima está viendo su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, considerando que ganó 2-0 de local en el Matute a la Universidad Católica de Ecuador. Tienen el partido de vuelta mañana a las 7:30 de la noche y vamos a ver qué pasa, pues, con el Alianza Lima en la siguiente fase. Y por ello, esta incorporación de Pedro Aquino va a ser fundamental e importante para los intereses del cuadro íntimo. Bueno, ¿no? Ayer ya publicó su videito. Sí, si bien es cierto, se incorpora Aquino, se va Noriega. Noriega ha hecho un buen campeonato, claro. el Samurái. Se va al gremio. Sí, se va al gremio, ¿no? Por $2 millones, pero después de un año seguramente van a cotizarlo por el doble o triple, dependiendo de su rendimiento también. Pero bueno, este jugador tiene bastante actitud y disciplina, ¿no? Porque recuerde usted que en el 2022 no tenía ni equipo. Ha jugado la segunda, incluso por San Martín, de ahí ha ido a este equipo Comerciantes Unidos, me parece. Sí, estuvo en Comerciantes Unidos, luego lo llevaron a la Alianza Lima para la reserva y de ahí lo empezaron a llevar de a poco, ¿no? Llegó al primer equipo y ahora es titular indiscutible. Ya ha estado en la selección también, ¿no? Y sin mucho aspaviento, Muy buen jugador. Y sin escándalos. Sí. Yo creo que es uno de los más importantes que tiene ahorita el cuadro íntimo. Bueno, ahora se va. Lamentablemente se va, va a dejar un vacío enorme para lo que va a significar todavía su proceso si es que clasifica Alianza Lima a la siguiente fase. Ojalá que reemplacen, pues, bien al Samurái, a este jugador Noriega, que se va al Gremio de Brasil. Bueno, así está el tema de los pases. Bueno, hay ingresos económicos fuertes, pues, ¿no? Entonces, con ello también puedes armar bien tu equipo. Polémica hubo en el partido entre Sport Huancayo y el Universitario de Deportes. La CONAR también ya dio su punto de vista con respecto a este tema. Precisamente también se ha pronunciado sobre el gol anulado al Universitario de Deportes ante Sport Huancayo. La punta del pie estaba adelantada, dice, por un dedito. Bueno, así es, ¿no? ¿Te acuerdas que eso debe ser karma? No sé si se acuerdan, el año pasado fue el Cusco FC le hizo un gol al Universitario y con ello, Universitario se quedaba sin título o iba a disputar el título de otra forma. Pero el pelado Tevez del Cusco FC le hizo un golazo ya para casi cerrando el partido y le anularon porque el dedo prácticamente estaba fuera de juego. Entonces ahora le pasó lo mismo al Universitario de Deportes. Pero en ese momento no han hecho tanto escándalo. Sí, pues ahí sí no hubo escándalo. Incluso y ahora la prensa nacional ha guardado silencio cómplice. Y ahora sí, pues están pegando el grito al cielo. Ya Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR, también dijo que la posición de los árbitros, ¿no? Que fue anulado por milésimas, pues, ¿no? En realidad cuando hicieron el trazado no había offside, pero vieron el detalle y parece que el jugador calzaba 45. Bueno, y eso es lo que ha pasado en esta decisión arbitral. Lo cierto es que, claro, pues perjudica a este equipo, ¿no? Porque estaba apuntando al título del Clausura y con ello todavía se le rebaja 2 puntos, ¿no? Ha perdido 2 puntos el cuadro del Universitario de Deportes con este gol de Alexander o Alex Valera en el partido ante el Sport Huancayo. Ojalá que las polémicas se acaben. El VAR tiene que ser un instrumento de ayuda más que de decisiones polémicas
y bueno, la administración la tiene pues la CONAR para estas situaciones. Bueno, vamos con más informaciones. Tenemos partidos internacionales esta semana. El miércoles juega el Cienciano del Cusco ante el Bolívar de La Paz. 5:30 de la tarde es el encuentro en el estadio de Garcilaso. Las entradas ya se están agotando, comentan muchos. Hay mucho aficionado que tiene la esperanza de que el Cienciano remonte el 2-0 de el Bolívar. Vamos a ver qué pasa, porque el Bolívar también tiene lo suyo y seguramente va a venir a cerrar el encuentro en el estadio Garcilaso. No hay problema con la altura con Bolívar, ¿no? No, no hay problema. Claro, Bolívar es de altura también, viene incluso de un poquito más de altura que el Cusco. Vamos a ver también Alianza Lima, como hemos indicado, juega de visitante ante la Universidad Católica, ¿no? De Quito, allá en Ecuador. Ya el cuadro íntimo viajó allá a Ecuador, van a hacer sus entrenamientos hoy y van a preparar el encuentro de mañana para cerrar también esta llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bueno, fin de semana tenemos partidos. El más atractivo sin duda va a ser el del Universitario ante la Alianza Lima. Hay clásico del fútbol peruano el domingo a las 5:30 como para poder apreciar este encuentro, sin duda, porque el Alianza y el Universitario siempre venden en temas de clásico. Bueno, vamos a ver cómo les toca enfrentarse en lo anímico, ¿no? Universitario de Deportes evidentemente no le está pasando bien. No le está pasando bien. Hablando de la U, el jueves juega ante el Palmeiras, partido de vuelta. No sé si remonte ese marcador. Fue goleado, 4-0, ¿no? 4-0. Ahora Alianza tiene la posibilidad de regresar con la cabeza más erguida y decir, estoy todavía en carrera en Copa Internacional. Sí, puede ser, puede ser que vaya, pero los clásicos son clásicos, ¿no? Se juegan de distinta manera. Va a estar interesante porque está en disputa todavía el torneo clausura, considerando también que el Sporting Cristal está avanzando bien. El último fin de semana goleó al Binacional de visitante. El que sorprende es Cusco Fútbol Club. Sí, es un equipo bastante compacto y que siempre está dando que hablar en todos los torneos. Es el que mejor fútbol hace ahorita en el torneo local. Está secundando, en este caso, al cuadro en el clausura, al Sporting Cristal, y en el acumulado está segundo también, siguiéndole al Universitario de Deportes. No es mucha la diferencia, 3 puntos. Es el que le está persiguiendo. Sí, prácticamente, y vamos a ver qué pasa, porque los partidos se van a dar después de este fin de semana. Hay una pausa porque juega la selección en septiembre, hay preparación, hay convocatoria, y luego de ello, el 14 de septiembre, Cusco FC enfrenta al Cristal en Cusco. Ahí se va a definir la punta del torneo. Recordemos que el último partido con el Cristal terminó goleado, me parece. Sí. En Cusco, ¿no? Sí, en Cusco. Por eso es importante lo que está haciendo el Cusco FC. Silenciosamente está avanzando en la tabla de colocaciones. No hablan mucho de este equipo, pero los resultados seguramente le van a dar la razón cuando culmine el torneo clausura. Todavía hay muchos partidos, es cierto, hay que ir ganando de a poco y acomodándose en la tabla de colocaciones. Punto final, al bloque deportivo. ¿Se vienen las primeras planas todavía? Ya. Sí, se vienen las primeras planas. Lisbeth Saldívar, en unos instantes. Debe estar esperándonos Lisbeth. Un gran abrazo, amigos. Mañana volvemos en este mismo horario con el bloque deportivo. Que tengan buena mañana. Agustín Lozano hasta el 2030, entonces. Yo no sé cuál es el negocio, y ella lo tiene tan bien como lo hace. Yo no sé. ¿Y cómo lo hace? Bueno, vamos de inmediato a las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional, Huayquicuna Panaicuna, aquí a través del informativo Huillaricui. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 26 minutos. Nos vamos ya a la cabina número 3 de la radio y nos comunicamos con Lisbeth Saldívar, quien nos va a dar las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional y local. Adelante, Liz, muy buenos días.
Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días, William. Buenos días con todos. Vamos con la información, con los principales diarios de circulación regional y nacional. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, nos trae en su portada, solo fue un susto. Combi interprovincial se despista. Un gran susto vivieron los pasajeros de una combi de servicio interprovincial de la empresa Halcón, luego de que la unidad fuera o sufriera un despiste en el sector de Puerto Banano, distrito de Pichirua, esto en la provincia de Abancay. El vehículo se dirigía de Antabamba hacia Abancay cuando repentinamente salió de la vía y terminó cuneteada. Y bueno, todos los pasajeros definitivamente se llevaron el susto de su vida. Mientras tanto, distritos afectados, deslizamiento de cerro interrumpe vía en el sector de Carhuayaco, distrito de Ocobamba. Autoridades ultiman detalles en reunión clave para la reapertura de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú del distrito de Pacucha. Mientras tanto, Abancay contará con el Hospital de la Solidaridad. Entendemos que esta información también estuvimos compartiendo con ustedes la semana anterior, que no solo Abancay, sino también creo que Solidaridad va a estar también por Andahuaylas. Lo importante es que el acceso a la salud, pues de algún modo sea diversificado, ¿no?, para nuestra población. Con una inversión superior a los 6 millones de soles, gobernador inicia moderno vía en Maucacalle y Tahuanay del distrito de Tamburco. Otro diario de nuestra región y es el diario Chasqui, Apurímac para el Mundo. Abancay, Hospital de Solidaridad en camino. El lunes 18 de agosto, el alcalde de Abancay firmó en Lima un convenio interinstitucional con el Sistema Metropolitano de Solidaridad, SISOL, como lo conocemos, para la implementación del Hospital de la Solidaridad, haciendo realidad una demanda histórica de la población. Acortará las brechas en salud y garantizará pues una atención médica de calidad, accesible y solidaria, especialmente dirigida a las familias de menores recursos. Mientras tanto, también la información nos trae el diario El Chasqui. Cocha Este, un proyecto de exploración de las bambas, indica así. Mientras tanto, inician la semana de la lactancia materna. Confirman fecha de evaluación nacional de logros de aprendizaje en la 2025. Nos vamos rapidito a los diarios de circulación regional también de las vecinas regiones de Cusco. ¿Qué nos dice el diario El Cusco? Ángel Barrio Carmona será procesado en cárcel por la muerte de peatón en la calle Arcopunco. Prisión preventiva para motociclista. Según juzgado de investigación preparatoria de Cusco ordenó 7 meses de prisión, considerando, dice, tras haber atropellado al adulto mayor y que se dio pues a la fuga. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones resuelve que Constetur puede participar en licitación de la ruta Machu Picchu. Así está el diario El Cusco y el diario El Sol también del día de la región de Cusco. Dice en su portada: golpe al narcotráfico. Intervienen aeronave boliviana en zona vinculada al narcotráfico. El hallazgo vuelve a ponerse en debate el uso de territorios aislados de Cusco como pues corredores aéreos del narcotráfico. Obviamente que eso ya no es una novedad, ¿no? Clausuran por 5 días escaleras eléctricas de ingreso a Real Plaza, luego de que un niño pues fue atascado su pasador, entendemos, en estas escaleras. Bueno, también de todas maneras los padres tenemos que estar vigilando, ¿no?, a los más pequeñitos. El diario El Correo de la región de Arequipa se investiga cómo ingresó a vivienda, disparó a matar. La policía detuvo al principal sospechoso del ataque, ingresó violentamente a la casa y baleó a sus víctimas, acabando con la vida de un varón y dejando herida a su hermana. ¿Qué está pasando con el ser humano en esta época? 8 de la mañana ya con 32 minutos, rapidito nos vamos a los diarios de circulación nacional y el Correo El Comercio nos trae en su portada para hoy. Es uno de los países con más días festivos remunerados de la región. El Perú pierde más de 6.000 millones por los 16 feriados en el año. Mientras tanto, la derrota de Mas era imposible, dice, se hacía realmente imposible en una reelección.
Rodrigo Paz obtuvo fuerte apoyo en el sector donde antes ganaba el MAS. Más información, por otro lado, la República también nos trae en su portada con exoneraciones tributarias a las grandes exportadoras BTB. Pierde 1.880 millones por ley, dice Schimper 2.0. Parte superior del diario La República. Transportistas preparan un paro para el 21 de agosto contra crimen organizada. Gestión en su portada, hay 7.000 millones en proyectos mineros atrasados por culpa de la minería ilegal. Se trata de Michiquillay en Cajamarca, Los Chancas y Akira en Apurímac. De concretarse, expandirían la frontera productiva nacional de cobre en 18%. El porcentaje de empresas mineras que considera a la inseguridad y criminalidad como un obstáculo decisivo para invertir en el país pasó de 6% en el 2018 ahora al 29% en el 2024. Parte superior de gestión también está en su portada. Si contribuye pago de más a la SUNAT, devolución deberá incluir los intereses. El 70% de consumidores utiliza la IA para conocer más sobre un producto antes de adquirirlo. Vamos con más información y 21 nos trae en su portada. Zelensky, Macron, Trump y Merz se juntaron en la Casa Blanca para coordinar reunión con Putin. Asoma la paz en Ucrania y Rusia, ojalá. Mientras tanto, congresista investigado Elvis Vergara presidirá comisión de ética. El peruano nos trae en su portada también para hoy, 19 de agosto. Jefa del Estado destaca construcción y mejoramiento de escuelas, 11.400 millones para infraestructura educativa. Se trata de la asignación de recursos en el sector más importante de las últimas o de los últimos 5, dice, administraciones. Recalca que con la edificación de nuevas escuelas se sientan sólidas bases con miras al desarrollo nacional. Así están los diarios para hoy, 8 de la mañana con 35 minutos. Le ponemos punto final y conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. Puede usted enviar ya su anuncio al WhatsApp 974-782420. Muchas gracias, César. Buen día. Buenos días, Lisbeth. Muchísimas gracias por darnos la información. Muy buenos días. Hasta más tardecita. Compañera de labores Lisbeth Saldívar con la información de los diarios que traen en sus portadas para el día de hoy, martes 19 de agosto. Diarios de circulación regional y nacional. Bueno, y de esta manera nosotros llegamos a la parte final del informativo Huillaricui. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza, Lisbeth Saldívar y nuestro colega de labores William Guamán. Les agradecemos por su atención. Muy buenos días, mamita cuna, papito cuna. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenos días. Tupanachkama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.